desde junio del año pasado a junio de este año, más o menos habremos hecho de media en torno a un 30% mensual. La única forma que tienes de saber cómo realmente un tío gana dinero o no es que mires su track record y que mires operaciones en directo. Si tú quieres dedicarte al trading, lo que tienes que entender y lo más importante de todo es... Señores, estamos de vuelta. Y hoy, dinero. ¿Por qué la mayoría de gente que invierte pierde? Para eso tenemos aquí a Fernando. Fernando, oye, encantado. Encantado, José, ¿cómo estamos? Preséntate, di un poco qué es lo que haces y de qué nos vas a hablar. Bueno, pues soy Fernando, llevo más de 7 años invirtiendo, enseñando a gente a invertir en redes, básicamente como, digamos, creador de contenido especializado en finanzas. Enseño a la gente pues cómo puede empezar a invertir su dinero, sobre todo pequeños montos al final, y cómo pueden empezar a rentabilizarlo para que no se muera en el banco, que es el objetivo yo creo que todos tenemos, ¿no? Claro, esa es la primera. El banco no puede estar, ¿no? Eso es ley. Dime un sitio en el que tú meterías una cantidad, vamos a poner 5.000 euros. Con 5.000 euros, ¿qué se puede hacer con 5.000 euros? A ver, con 5.000 euros va a depender siempre de tu situación personal, ¿vale? O sea, no es lo mismo una persona que tiene 18 años que una persona que tiene 65, ni una persona que tiene 40 con 2 hipotecas, 2 hijos, ni mucho menos, ¿vale? 3 perros. Exacto, entonces, por lo general, si hablamos al final de gente joven, con 5.000 euros yo siempre digo que te tienes que ir a inversiones un poco más de riesgo, ¿vale? Que es lo que normal escuchamos en internet. Invierte 300 euros al mes en el S&P 500 o invierte en un ETF del MSCI World y así básicamente, para los que no lo sepan, o sea, el S&P 500 es el índice que engloba las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y luego tenemos el MSCI World, que son así los dos como principales que mejor lo han estado haciendo estos últimos años, que el MSCI World engloba las mayores empresas del mundo, ¿vale? Entonces, mola bastante porque es como un índice, que un índice es una agrupación de empresas que tienes un poco de referencia para saber cómo va la economía de Estados Unidos y el mundo en general, ¿vale? Claro, es como un paquete, ¿no? Efectivamente. Es como un paquete, digamos, el S&P 500, como bien su nombre indica, son las 500 mayores acciones y mola porque si, por ejemplo, imaginémonos la 450 es Coca-Cola y de repente Coca-Cola baja por lo que sea, entra una nueva. Entonces, claro, siempre van a ser las mejores. ¿Sabes? No es que si de repente Coca-Cola baja, luego ya las 500 pierden valor, etcétera. No, o sea, perderían valor porque obviamente han perdido a una grande, pero entraría una nueva y entonces siempre está pensado para que estén las mejores de cada país constantemente. Claro, pero ¿cómo funciona eso? Entonces, como que, digamos, venden, entre comillas, su participación si baja una empresa de ese top. Claro, o sea, digamos que lo que es el concepto del índice es como un concepto abstracto, ¿vale? O sea, es básicamente la acumulación de estas empresas. Lo que pasa es que, como tú normalmente, nosotros invertimos en este tipo de índices, suele ser a través de un fondo o a través de un ETF, ¿vale? Que son más o menos lo mismo, pero cambian un pelín. Un fondo, básicamente tú, imagínate, tú me dices, oye, Fer, te doy 10.000 euros y haz lo que quieras con esto. Vale, pues tú me das 10.000 euros y yo con esos 10.000 euros lo que hago es compro la empresa la primera más grande, la segunda, la tercera, la cuarta, así hasta 500. ¿Qué ocurre? Que con 10.000 euros no puedo comprar una acción, claro, o ni siquiera una acción, sino la parte proporcional de crear esa cartera, ni ¿sabes? Fracciones de acciones. Exacto, entonces lo que surgen sobre todo son o fondos donde se reúne mucho dinero y se hace eso, o ETFs. Que ETFs básicamente es que, digamos que yo puedo crear un ETF que es un fondo cotizado. En lugar de pillar ese dinero de forma privada, ese ETF cotiza en bolsa, ¿vale? Entonces tú puedes irte a cualquier broker y comprar acciones de ese ETF. Como si fuese una empresa. Como si fuese una empresa. Y ese ETF se encarga de esa gestión directamente. Entonces el valor va subiendo porque el mercado va subiendo o va bajando. O sea, es como invertir en una empresa de inversores. Sí, justo. Ese sería el ejemplo. Qué guapo. Ese sería el ejemplo. O sea, tú puedes hacerlo a modo privado, que es lo que conocemos siempre, sí, etcétera, y luego puedes hacerlo eso, como si inviertes en una empresa de inversores. Joder. Vale, ahora que ya nos has dado el primer consejo, sí, ¿por qué la mayoría de gente pierde invirtiendo? Vale, a ver, esto es complicado, pero yo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo que es, ¿tú te dejarías operar el corazón por un tío que acaba de entrar a la carrera? Mejor no. No. Claro. Casi seguro que no. Claro. Pues con la si no queda más remedio, pues... Si no queda más remedio, pues lo tendrás, pero que por lo general en las inversiones y en el trading suele pasar lo mismo, ¿vale? ¿Cuánto te cuesta a ti abrirte una cuenta ahora mismo e invertir?
5 minutos, 10 minutos. Sí. Pues eso es el problema que tenemos a día de hoy. Por eso la mayoría de gente pierde dinero, porque cualquiera a día de hoy puede abrirse una cuenta en cualquier momento, ¿sabes? Para tú que puedas abrir un corazón, tienes que estar más de 6 años estudiando, haciendo un montón de prácticas, miles y miles y miles y miles de horas. Entonces, lo que está pretendiendo la gente es dominar la habilidad mejor pagada del mundo, porque al final las inversiones es lo mejor pagado del mundo. Sí, hombre, si hacemos el ratio esfuerzo barra tiempo... No, y monetario, o sea, monetario. Tú te ves la lista de los 100 de Forbes y la lista de los 100 de Forbes están ahí porque se han sabido invertir su dinero, no por otra cosa. O sea, sí, puedes tener Amazon, puedes tener Meta, sí, lo que tú quieras, pero como realmente han crecido esa gente es invirtiendo y porque tenían acciones de su empresa que ha cotizado, que ha incrementado, etc. Entonces, al final es inversión. Entonces, al igual que, o sea, el problema de la gente es que intenta dominar lo que te digo, ¿no? La habilidad mejor paga del mundo, pero a la vez la más difícil. Y todo esto en un día. Y muy instintiva, ¿sabes? además. Claro. O sea, tienes que tener mucho olfato, tienes que tener experiencia. Sobre todo tienes que tener mucha formación, ¿sabes? O sea, al final tienes que saber cómo identificar una empresa, cómo analizarla, saber qué tiene diferente esa empresa respecto a las otras, por qué puede ser interesante en el largo plazo, ese tipo de cosas. De todas maneras, tampoco hace falta entrar tan a saco. Yo, por ejemplo, que siempre recomiendo, que me tiran mucho hate por esto, pero yo al final lo que recomiendo es que inviertas en aquello que utilizas, ¿sabes? Sí. Porque puede parecer muy tonto, pero uno de los mejores inversores de toda la historia, que se llamaba Peter Lynch, su forma de invertir se basaba en esto. Es verdad que luego él ya utilizaba análisis de empresas para ver si la empresa era buena, pero él reunía a su hija y a sus amigas y les empezaba a preguntar qué estaban haciendo, en plan, qué se llevaba en el colegio, qué juguetes utilizaban, qué cosas hacían. Luego pillaba a un colega que le gustaban las barbacoas, imagínate, y le preguntaba por qué carbones eran los mejores, qué barbacoas eran los mejores. Luego pillaba a otro y le preguntaba por tema internet, imagínate en esa época, oye, pues qué páginas web se estaba utilizando, qué softwares o qué cosas, y el tío, en base a eso, que era lo que él veía que estaba utilizando las personas, analizaba las empresas. Claro, no, además supongo que al hacerlo a un radio proporcional a donde él vive, debe ser mucho más fácil y mucho más directo el conocer cómo está funcionando esa empresa y si realmente el modus operandi que utilizan crees que va a llevar a éxito o a fracaso, ¿no? Efectivamente. Y que al final es mucho más fácil analizar una empresa que si tú estás consumiéndola, tú me vas a decir cuál ha sido tu proceso de qué has comprado, qué ventajas te ha dado respecto a los demás porque te lo habrás estudiado, y un poco todas esas cosas que al final llevan a que sea el market leader, ¿no? O sea, la empresa número 1 del mercado. Claro, habría que decirle a Puleva que le suba un gramo de proteína a su leche proteica, que la de Mercadona es igual, pero con un gramo más. Señores, no sé por qué os he comprado tanto, la verdad, debería dejaros de comprar ya. No sería conveniente invertir en Puleva, ¿no? Claro, menos mal que me doy cuenta ahora, ¿eh? Menos mal. Vale, entonces, invertir en empresas que nosotros... O sea, a simple vista, si tuvieses que invertir 5.000 euros y no quieres centrarte en nada, ni mucho menos, empresas que estés utilizando. O sea, yo eso es lo que siempre digo. Al final no es una cantidad que tampoco te vayas a arruinar. No me estás diciendo, oye, ¿dónde invierto 500.000 euros y mi patrimonio es de 600.000? Pues no, ¿sabes? Entonces, yo lo que haría sería eso. Empezar por empresas que conozcas, que consumas y que además la historia nos ha demostrado que suele ir bien. Es verdad que has tenido casos como Nokia, BlackBerry y muchos casos de titanes que han acabado muriéndose, pero de los últimos 10 años, ¿cuáles han sido los titanes? Meta, Apple, Amazon, Netflix... Y que caigan y el Banco Santander, imagínate, pues y todas esas empresas han subido. Claro. Netflix ha subido a 1/10 desde 2016, desde que salió la primera temporada de Stranger Things, que fue el momento boom de Netflix, ha subido 1/7, 1/8. Claro. Apple, igual, todo esto. O sea, a largo plazo siempre se demuestra que al final acaba ganando. Claro. Pero aunque tengas que esperar mucho tiempo. Pero claro, la cosa es la urgencia con la que necesitas el líquido que tú estás introduciendo. Efectivamente, eso siempre... Claro, si nos ponemos en situación de urgencia. Sí. Te voy a poner nombritos, ¿vale? Vamos a ponernos en situación de urgencia, ¿vale? Entonces, tienes 5.000 euros para invertir, pero necesitas un retorno relativamente, no vamos a decir a corto plazo, pero necesitas un retorno que signifique algo. Vale, grande y con... O sea, siempre que necesitamos una rentabilidad alta, ¿vale? Riesgo. Alta, me refiero a por encima de un 4%, 5% anual asegurado, entre comillas. Es difícil llegar a encontrar un 4 o 5, pero en momentos de tipos de interés altos se puede llegar a encontrar, pero bueno, 4 o 5 anual asegurado. Todo lo que sea por encima de eso
ya es arriesgado, ¿vale? Porque incluso la gente que te dice el S&P 500 en los últimos 50 años ha dado un 8% de rentabilidad anual, sí, efectivamente, lo ha dado, pero lo ha dado respecto a los 50 años, porque ahí lo que se hace es sumar todo lo que ha aumentado en los últimos 50 años y dividirlo entre 50, ¿sabes? Entonces ahí sí que te ha dado esa rentabilidad. Pero tú a lo mejor entras ahora en el S&P 500 y los próximos 6 años te baja un 40%, un 50%, porque entramos en una recesión fuerte, o por ejemplo, o sea, el S&P 500 en el 2001 alcanzó su pico y desde el 2001 hasta el 2010 no volvió a ese punto, ¿sabes? Joder. Entonces mucho se habla de este tipo de inversiones, de los índices y de tal. Obviamente son buenas, yo se las recomiendo a la gente porque es de lo más fácil para una cartera a 30, 40, 50 años, pero que, o sea, esa rentabilidad que te dan, que es lo que más ha podido escuchar la gente, pues no es tan como la venden. Entonces, si tuviese que buscar algo con lo cual pudiese obtener rentabilidad al corto plazo y bien, yo hablaría de las dos estrategias principales que yo utilizo, ¿vale? Las dos estrategias que utilizo son Small Caps y luego utilizo también la estrategia de Growth Investing, ¿vale? Growth Investing está basado en castellano, acciones en crecimiento, ¿vale? Que está basado en la filosofía de William O'Neill, que este tío era padre, o sea, este es como mi padre, pues al lado, el abuelo, al lado, o sea, está mi padre sentado, está William O'Neill, ¿vale? Y William O'Neill es un tipo de inversión a medio plazo, digamos, ¿vale? Medio puede llegar a ser a largo plazo. Estamos hablando a lo mejor 6 meses. Sí, 6 meses, sí, entre 2 a 6 meses, y luego hay ciertas acciones que sí podrías llegar a aguantar durante 3-4 años, que se basa en empresas en crecimiento, es decir, empresas que estén creciendo a un triple dígito prácticamente anual. Claro, ¿vale? O sea, pero startups o más en medio. Más o menos startups, o sea, como adolescentes, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, suelen ser más bien unicornios, o sea, empresas por más o menos valoraciones de entre 800 millones a unos 10, 20, 50 billones, más o menos por ahí, ¿vale? O sea, billones americanos. Billones americanos, sí, claro. Vale, me asusto, Billions. digo. Claro, digo, no, españoles. En crecimiento no sé si más crecimiento. No. Españoles no, o sea, americanos. Y sobre todo son eso, empresas que estén aumentando las ventas en triple dígito, es decir, si en 2025 han vendido 10 millones, en 2026 han vendido 20 millones. Si han conseguido unos beneficios netos de 20 millones, el año que viene un beneficio neto de 40 millones y así constantemente. Entonces son empresas, pues por ejemplo, yo siguiendo este tipo de estrategia, empresas en las que yo he invertido: Tesla hace 6 años, Meta hace 6 años, por ejemplo, de mis mejores inversiones, los Funko Pop. Los Funko Pop, por ejemplo, son una empresa growth, son una empresa que no paraba de crecer, y esa fue de mis primeras inversiones en 2017, que la compré en $10, se fue a 30. O sea, y además ese tipo de modalidad de inversión sí que te puede dar muy buena rentabilidad. O sea, ese tipo en años buenos, ¿vale? Que suele ser años, esto ya va a ser un pelín más complejo, pero bueno, los años en los que los tipos de interés están más bajos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como son empresas que crecen tanto, necesitan mucha deuda, ¿sabes? Para ese crecimiento y aumentar ese crecimiento. Lo pillas, ¿no? O sea, normalmente tú tienes empresas sanas que crecen en base al beneficio, y luego tienes empresas que crecen masivamente en base a la deuda. Por ejemplo, Globo, ¿cómo se ha expandido de la manera en la que se ha expandido? En base a la deuda. A base de deuda. Uber no era rentable hasta hace un par de años. ¿Cómo se ha extendido de la manera que se ha extendido estos últimos 15 años? Por la deuda. O sea, todas estas, al final, la forma en la que crecen las empresas realmente no es por el propio beneficio, porque el propio beneficio viene muy lento, sino que crecen en base a la deuda. Wow, ¿sabes? Claro. O sea, ¿y cómo es la estrategia? ¿Cómo piensan ellos? ¿En cómo van a liquidar esa deuda a futuro? Vale, a ver, primero tú como inversor, ¿vale? Como inversor tú no estás invirtiendo al valor presente, ¿vale? O sea, tú por ejemplo, imagínate, este vaso, se han podido vender 50 vasos, ¿no? Yo no voy a invertir a los 50 vasos que se han vendido hoy, porque a mí eso me da igual, eso ya está hecho, ¿sabes? Yo a lo que voy a invertir va a ser a si mañana vas a conseguir vender 50 vasos, y pasado vas a conseguir vender 50, y el día siguiente vas a vender 50. Claro, tienes que seguir confiando en que eso va a suceder. Efectivamente, eso es por ejemplo lo que le pasa a Nvidia a día de hoy. Nvidia, ¿cómo ha conseguido ser la empresa número 1 del mundo? No ha sido por lo que genera, que es verdad que genera mucho, pero sobre todo como ha conseguido es porque tiene
unos valores futuros en base al crecimiento de la industria, en base a los clientes, en base a todo lo que están haciendo, que o sea, que merece ese crecimiento. No sé a cuánto está el... O sea, para que te das una idea... Vale, yo lo entiendo. Sí, o sea, para que te das una idea, Nvidia ahora mismo, no sé exactamente el dato del PER, pero bueno, por cada euro que hace, más o menos cotiza a unos, ponle 30 de media, o sea, 30 dólares. ¿Sabes? Por cada dólar que hace real, cotiza 30 dólares por encima. Qué vasto. Normalmente una empresa suele rondar en torno a los 15, 18, 20, si es una growth, como es este caso, suele rondar en torno a los 30, 40. Claro, y para los que nos estén viendo, ¿cuáles son las señales principales para identificar este tipo de empresas? Sobre todo lo que he dicho, mucho crecimiento en ventas, mucho crecimiento en los earnings y luego sobre todo que sea un producto innovador. Claro, pero exacto. ¿Cómo diferencias entre una empresa a la que le ha ido bien hasta ahora pero se le acaba el cupo a una que tiene proyección futura para seguir o incluso aumentar el ritmo? Sobre todo suele ser cuando las empresas están obligadas a presentar sus números cada trimestre, ¿vale? Entonces tú esos números los vas analizando y el objetivo es que tienes que ver que cada trimestre más o menos esos ingresos y esas ventas van aumentando. En el momento en que ya no se esté aumentando, ese puede ser el momento en el que ya se pueda acabar, ¿sabes? Toda esta subida. O sea, porque si tú te fijas en todas las empresas ganadoras del mundo, todas han ido creciendo, tío. O sea, no es que no ha habido ninguna que has podido tener a lo mejor un año malo, pero por lo general tú piensas en Meta y Meta de los últimos 25, bueno, no sé cuándo salió Facebook, 2000 y pico, de estos últimos 20 años, ponle, siempre ha ido creciendo. Claro, siempre ha ido creciendo. Y a ese análisis, ¿tú le darías una ventana de tiempo genérico que es como para representar cuánto tiempo suele rondar esa etapa de crecimiento? O sea, por saber, por si alguien se ve a sí mismo mirando empresas, pues para que descarte. O sea, normalmente ese máximo punto de crecimiento suele ser cuando superan al máximo del sector o de la industria. ¿Sabes? Cuando superan a ese máximo y vemos ese decrecimiento en las ventas y en los beneficios, normalmente ahí es cuando ya la empresa empieza a frenar. Normalmente, a no ser que se vuelvan a... O sea, al final todo mercado tiene su valoración, ¿sabes? Si tú estás en el mercado de los vasos, pues ese mercado tendrá un valor total dentro del mundo, ¿sabes? Vale. O dentro del sector, o dentro de Estados Unidos, o desde el país en el que trabajes. O sea, al final, ¿cuántas personas hay en Estados Unidos? 300 millones. ¿Cuántos necesitan vasos? Ponle 10 vasos por casa, por persona, 300 millones por 10, 3 billones. ¿A cuánto podemos cobrar el vaso? 4 euros. 3 billones por 4, 12 billones de dólares. Es la industria de los vasos, ¿sabes? Eso es todo en total. Pues, o sea, entre comillas, sí, o sea, vale. es un planteamiento así rápido. Tendría que ser que la empresa en concreto... Claro, es hasta dónde podría llegar la empresa de vasos basado dentro de Estados Unidos, basado en que hay 300 millones de personas. Vale, ya lo entiendo. Claro, 300 millones por 5 vasos, o sea, por 10 vasos, por 5 que valga el vaso, que 15 billones. Claro, tendrías que hacer una pequeña estimación personal, ¿no? Sobre cuántas veces se puede reproducir la venta. Eso no hace falta que lo hagas tú, o sea, eso te lo da internet. ¿Sí? Sí, claro. Qué loco. Claro, o sea, tú buscas dentro de la industria del entretenimiento y la industria del entretenimiento tiene una capitalización, ¿sabes? Hombre, claro, pero eso me imagino que es una recopilación de lo que facturan todas las empresas. Exacto. Claro, sí, pero yo estoy hablando de algo más abstracto, el máximo límite teórico de la facturación en un sitio. Es decir, por ejemplo, si tú produces en otro lado o vendes en otro lado, pues ya da igual. Pero que si tú estás produciendo en Estados Unidos... Y yo pensaba que tú me estabas diciendo que para calcular hasta dónde puede llegar una empresa es cuando supera el límite de ventas natural teórico que se podría dar en un sitio. Se podría llegar a estudiar así, no sería lo más correcto, pero claro, es que así es como lo habría interpretado yo. Claro, vale, entonces me explico un poco más. No, tú quieres decir simplemente el market cap de un tipo de sector, ¿vale? Efectivamente. Vale, o sea, y entonces, ¿qué porcentaje de ese market cap tiene que superar para que te empiece a sonar la alarma? Eso ya es complicado porque cada industria y cada sector es diferente, eso ya es bastante complicado. Pero sobre todo lo que se tiene que entender para invertir en este tipo de empresas es que tienen que ser líderes del mañana, ¿vale? O sea, empresas que estén dando ese cambio en el mundo. Por ejemplo, una de las empresas que yo he invertido mucho, Zoom,
¿vale? Zoom, hasta antes de Zoom... Antes de la pandemia. O sea, no, yo ya utilizaba Zoom antes de la pandemia, sí. O sea, en 2018 yo ya utilizaba Zoom. Pero antes de Zoom no había nada, o sea, estaba Skype. Que Skype, Discord. Si querías hacer... Sí, pero Discord ya entró más... O sea, bueno, sí. Pero Discord ya tenía su nicho de gaming, de tal, que no era tan abierto al mundo. Pero yo lo uso y me parece más cómodo que Zoom incluso. Sí. Porque además no tengo que pagar. Pero tú ponle a uno de Google de 30 tacos que haga un meeting en Zoom. ¿Podrían? Sí. O sea, yo el otro día, de hecho, spoiler, el otro día grabé mi primer podcast online con un abogado y lo hicimos en Discord. ¿Ah, sí? Sin vergüenza ninguna. Pero es que además, tú ves el setup y el setup no es malo. Ya. O sea, no parece menos elegante ni de menos calidad. Eran nuestras caras. Y sin embargo, para hacer el Zoom, tenía que pagar el Zoom Prime, claro. O como coño se llame ahora eso, Zoom Plus, porque si no tengo que estar 45 minutos. Claro. Y yo no iba a estar 45 minutos. O sea, no sé, me parece que habiendo una alternativa gratis, que no tiene límite de tiempo. Sí. O sea, para hacer reuniones, vale. O sea, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, Zoom en este caso, a día de hoy ya no es tan interesante. O sea, porque ahora sí han surgido mejores cosas. Sí, Google Meets, por ejemplo, ha superado por mucho a Zoom. Pero tiene el mismo problema. Yo también lo he utilizado y si no tienes un Prime... ¿Google Meets también? Sí, si no tienes un Prime... Que Google Meets dura, no sé si una hora. Ah, sí, no lo sabía. Sí, o sea, es tal cual. Sí, por eso me parece tan loco porque digo, Discord lleva... Es que pago Zoom, entonces no lo sé. Qué vasto, tío, es que Discord lleva aquí toda la vida y es gratis, bro. Ya, pero Discord siempre ha sido como, no sé, siempre se ha relacionado más a la gaming. O sea, yo lo entiendo, sí, a cosas de gaming, de LOL, de tal, no sé qué. Pero si sirve para lo mismo. Ya. O sea, y ni siquiera hay un cambio estético. Ya. O sea, es el mismo setup que todas las aplicaciones. Lo mismo. O sea, a ver, por ejemplo, sí que es cierto que si tú vas a hacer una reunión de 50 personas, 40 personas, Discord se complicaría, ¿eh? Porque Discord ya les tienes que invitar uno a uno, no es tan fácil. En el Zoom mandas un link por email, se meten los 40 tíos y ya está. Y tienes ahí tus pizarritas, tienes ahí tus cosas. Pues sí, les podrías invitar a un servidor de Discord y luego metes en llamada. Tendrías que hacer sí, pero eso es un minuto, ¿eh? Porque si el servidor es temporal... O sea, lo que toma tiempo un servidor es coger, decorarlo, poner esta sala es para esto para qué, para no sé qué, estudiar, lo hip hop, lo que se te ocurra. A ver, si yo Discord, o sea, por ejemplo, todas mis comunidades de alumnos y de todo están en Discord. Esa es la idea. La tesis que yo hice en Zoom, ¿no? Zoom, ¿qué pasaba? Estaba antiguamente Skype. Para hacer reuniones, meetings de más personas, Skype era un coñazo, porque tenías que agregar uno a uno a cada usuario. Tenías que luego meterles en llamada. Oye, el sonido de espera de la llamada. Sí, pero bueno, eso estaba guapo, ¿eh? Molaba. Y luego, ¿qué pasa? Que de repente ya surge Zoom, de repente en Zoom puedes meter a 70 personas en directo sin que pase absolutamente nada. Sí, obviamente pagando, pero se puede meter desde un link, no se tienen que registrar, no tienen que hacer nada. Simplemente clicar en el link, aceptar 3 cosas y ya están dentro de la reunión, ¿sabes? Y eso a mí me pareció algo bastante chulo y salió a bolsa, invertí en ella y fue muy bien. O sea, justo después del COVID, pues eso pasó de 30 a 300 más o menos. ¡Oh! O no sé si a 300 o hasta 500, no lo sé, porque esa época fue muy, muy loca. Joder, o sea que si el hombre teórico que hemos dicho antes que está en urgencia financiera hubiese metido 5.000 euros contigo a Zoom. Sí, no, eso era bueno. Además fue en 2 años, más o menos, o incluso en menos, no lo sé. No sé exactamente en cuánto fue, pero fue en poco tiempo. Y así ha habido muchas. O sea, luego, por ejemplo, también tienes el caso de... A ver, así chulos que te pueda decir. CrowdStrike, por ejemplo, que es de software y tal, también está bastante chula. En esa también estuve invertido. Sobre todo estoy pensando que puedas... Luego te voy a pedir que por ejemplo, en una que estuve invertido también, que salió a bolsa a través de un SPAC que se denomina, que fue la del conejito, ¿Playboy? Playboy. ¿Que sí? Sí. En esa también estoy invertido. Esa no fue tan Mi bien. colega dándole de comer a los degenerados. Esa no fue tan bien. Pero bueno, pero sí que era una empresa growth, o sea, crecía muy bien. Qué bien. Y así ha habido muchas, tío. Es que Fiverr, por ejemplo, si los... Fiverr, sí. De hecho, yo conocí a Dani, el director del SEO, el que lleva el canal de YouTube y eso, le conocí por Fiverr. Claro. Lo que pasa es que le dije... Bueno, espero que no me haga Fiverr y me banee, pero vamos, yo le hablé por el chat y le dije, esto vamos a hacerlo fuera de Fiverr. Porque... Yo creo que todo el mundo hace eso, pero vamos, Fiverr, por ejemplo, es otra empresa que también crecía triple dígito muy fuerte y bueno, y luego ya, si queremos utilizar algún tipo de estrategia ya aún más loca, porque claro, o sea, al final growth dentro de estas empresas de crecimiento
En los mejores años te puedes llegar a hacer un 60%, 70%. También en los peores años te puedes estar haciendo un menos 20, un menos 30, un menos 40. Eso tiene que doler. ¿Vale? Entonces, o sea, es un tipo de inversión de riesgo, pero si sabes hacer bien las cosas, si sabes hacer lo correcto, no estás expuesto a un riesgo tan grande. ¿Vale? O sea, es que no es proporcional a la rentabilidad que luego te proporciona. No. O sea, a mí el growth a mí me ha cambiado la vida. O sea, el growth es lo principal de mi cartera y siempre lo va a ser. ¿Siempre? Siempre. Porque yo también había visto que hacías cosas con penny stocks. Claro, o sea, esa es la otra parte. Sí, pues, si puedes contar un poco, porque yo creo que de los dos que tú has dicho, el que es más accesible para personas con menos formación puede ser este. Es el de los penny. No, bueno, formación no. Es más accesible con menos dinero. ¿Vale? Sí, bueno, claro. Bueno, O sea, pero también digo gente que claro. digamos, que no quiere meter tantos stakes. Efectivamente. O sea, para que te hagas idea, mi cartera está distribuida en largo plazo. Luego tenemos la parte de growth y luego tenemos la parte de las small caps, ¿vale? Que son las penny stocks. Que es como si dijésemos, a ver, las penny stocks sonarán a las del Lobo de Wall Street. Son como petardos, que se mojan o explotan. O sea, el Lobo de Wall Street trabajaba con las penny stocks. No son exactamente esas, que la gente no se piense que son malas empresas, o sea, son empresas cotizadas dentro de los mercados, que pasan todos sus análisis y absolutamente todo. Pero eso no igual a lo que dijo Jordan Belfort. Ahora será una cabaña en un sitio acarizado. Es verdad, o sea, no, porque las que utilizaba Jordan Belfort estaban dentro del mercado OTC, que se denomina, que es over the counter. Este mercado no está tan regulado, ¿vale? Luego ya cuando esas empresas crecen y quieren ya ser serias, ahí ya pasan a los mercados financieros, a la bolsa, a dentro del NYSE o del Nasdaq o del... Pero bolsa de, a lo mejor de India. No, de Estados Unidos, digo. Ah, sí, son todos en Estados Unidos. Sí, yo solo invierto en Estados Unidos, que eso lo tendría que haber dicho. Vale, sí, porque claro, porque te iba a decir la regulación de la bolsa india. Claro, no, yo solo invierto en Estados Unidos. O sea, son small caps, pero dentro del Big Pond. Exacto. O sea, y en growth igual, ¿eh? En empresas de crecimiento también. En España no invierto nunca, porque España es una ruina. Europa también es toda una ruina. China puede llegar a ser interesante, pero que lo puedes comprar desde el mercado americano, por lo tanto no es necesario irte a invertir dentro de la bolsa china. India también, India sí que es bastante interesante de aquí a los próximos años, podría ser una de las economías ganadoras sin duda. Podría haber muchas growth por ahí. Sí, muchísimas. Luego vamos a darle una lista a la audiencia y a mí. luego tú y yo discutiremos la otra lista de fuera de cámara de empresas de ese tipo. Vale. Y luego, bueno, esos son los mercados principales, ¿vale? Y yo todo lo hago en Estados Unidos porque al final es una economía ganadora desde el máximo justo antes del 2008, ¿vale? De la crisis. Estados Unidos ha multiplicado por 4, por 3. España está en el mismo nivel, creo que ahora lo ha conseguido superar. Bueno, y de forma un poquito artificial. Sí. O sea, inflando el PIB con trabajo de poca formación. Exacto. Bueno. Y luego Europa, pues sin más, China sí que ha ido mejor y India pues también. Pero vamos, sobre todo es en Estados Unidos. Y las penny stocks son las empresas más pequeñas del mercado, ¿vale? Son empresas que tienen una valoración pues de 20 millones, 50 millones, 30 millones, es decir, muy pequeñitas. ¿Qué hace? ¿Por qué son interesantes? Porque son empresas que en un día pueden subirte un 200 o un 300%. Es decir, puedes duplicar, triplicar tu dinero en un solo día, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque al ser empresas tan pequeñitas, a la mínima que sacan una noticia de, oye, imagínate, pues hablo contigo y tú y yo hacemos un contrato de que me vas a pagar 10 millones de aquí a 5 años y mi empresa vale 5 millones. Wow. Como comprenderás, mi empresa se va a hacer un por 2 o se va a hacer un por 1,5, porque luego hay que ver que cumplan esos timings y todo eso, pero suelen ser noticias de ese estilo. También muchas farmacéuticas, ¿vale? De cuando están, o sea, todo medicamento que saca al mercado dentro de Estados Unidos, en Europa también, pero es otro ente, por así decirlo, es a través de la FDA, ¿vale? La FDA tiene diferentes fases, entonces tú imagínate, quieres sacar las vacunas del COVID, ¿cómo salieron? Primero se pasaba a la fase 0, que es la presentación de todos los documentos, luego se hacía una fase 1, luego se hacía una fase 2, luego se hacía una fase 3 y luego ya se lanza a mercado, ¿vale? Así como curiosidad, la del COVID fue la más testeada, de las más testeadas, o sea, te has metido bastantes medicamentos que han sido menos testeadas que las vacunas. O sea, no en el corto plazo, que no se me malentienda, sino a nivel de personas. Normalmente las pruebas se hacen en 1000 personas. A nivel generacional, tú dices, ¿no? No, o sea, en el número de personas, hay una prueba que es probarlo en número de personas. Normalmente este tipo de cosas suelen hacer una media de unas 1000 personas. Creo que la del se probó en 44.000, ¿vale? Pero claro,
¿Pero a qué plazo? Unas se tardan 20 años en estudiar y la otra se acaba en 4 meses. Claro, o sea, es decir, es verdad que puedes probarlo en más gente, pero no puedes probarlo a todos sus efectos porque no puedes esperar suficiente tiempo. ¿Por dónde iba? Bueno, vale. Entonces, normalmente este tipo de empresas pues, pueden llegar a lanzar un tipo de noticia relacionado con los medicamentos de alguna fase y eso ya hace que por sí hagan un por 2, un por 3. O sea, imagínate, a mí me duele el codo y estoy desarrollando una crema que si te la echas te deja de doler el codo. Pues es un mercado enorme, como comprenderás, donde la peña está dispuesta a dejarse muchísimo dinero en medicamentos. Lo que sea para que no le duele el codo. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a la que abro una fase, a lo mejor mi empresa ha pasado de valer 1 millón a 3 millones. En cuanto paso la segunda fase ya pasa de 3 millones a 10 millones y en cuanto paso a la tercera fase ya pasa de 10 millones a 50 millones. Claro, y si inviertes en la primera solo tienes que estar rezando para que pase todas las fases y realmente se venda. Efectivamente. Y entonces, en cuanto ya consigo pasar todas las fases, viene Johnson & Johnson o viene cualquier Pfizer o viene cualquiera de estas, me compra toda la empresa por 100 millones y ya está ahí todos millonarios. Wow. De eso, ese transcurso que te lo he planteado, eso es lo que se dedican muchísima gente dentro del sector de la salud, a hacer ese tipo de lanzamientos de empresas. Entonces tú como inversor puedes buscar aprovecharte también de esos movimientos que van haciendo, etc. Wow. Pero claro, también tienes que entender que luego a lo mejor el 90% de las empresas que quieren sacar un medicamento no lo sacan. O sea, tienen su parte positiva y tienen su parte negativa. Vale, pero ¿y cuáles son los indicadores que te hacen pensar que sí va a salir? Eso es imposible. Eso depende tanto de cada empresa, de todo. O sea, Claro, o sea, pero ¿cuánto tiempo más o menos estás tú estudiando una empresa antes? Para que te hagas la idea, yo como suelo trabajar estas empresas principalmente es a través del trading, ¿vale? Que es comprar y vender en el mismo día. Entonces, yo no espero a que saquen esa noticia, sino yo simplemente el día que la han sacado, esos días tienen mucho volumen, ¿sabes? Tienen mucha actividad, mucho movimiento. Entonces, yo me aprovecho de esos movimientos y busco comprar, normalmente en largo, es decir, hacia que sube, esas noticias o esos movimientos y ganar dinero durante ese día, ¿sabes? Claro, como un inicio y final de mercado, ¿no? Efectivamente. O sea, como parece un poco funciona el mercado de futuros y cosas así. Bueno, no. O sea, dentro de la acción. O sea, dentro de la propia acción. Sí. O sea, a lo mejor la empresa ha subido un 60% en el pre-market, que es un tipo de cotización antes de que abra el mercado, y luego ya en el mercado ha pasado de un 60 a un 300. Pues de ese 60 a 300 me aprovecho de ello. Claro. ¿Sabes? Claro, y a la baja al revés. Y en la baja no invierto. ¿No? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué? ¿Y recomendarías a la gente hacerlo o no hacerlo? Si les funciona, sí. O sea, es que si tú quieres dedicarte al trading, lo que tienes que entender y lo más importante de todo es que tienes que buscar una estrategia que puedas replicar diariamente, ¿vale? Que sea rentable en el largo plazo, ¿vale? ¿Cómo conseguimos eso? No conseguimos eso un día entras en largo, un día entras en corto, un día entras en largo, un día entras en corto, un día entras porque va a romper una resistencia en tal, un día entras porque va a romper un soporte en tal. No. ¿Cómo consigues eso? Intentando operar siempre en el mismo tiempo, es decir, en las mismas zonas temporales, con el mismo tipo de operación y con el mismo todo, ¿sabes? Y eso es lo que al final te consigue ser rentable. Y por eso también muchísima gente pierde dinero haciendo trading. Claro, porque no tienen como una rutina establecida. Efectivamente. O sea, para que te hagas esa idea, yo, por ejemplo, mi rutina, ¿cómo suele ser? Yo me despierto normal, trabajo, luego como y luego a las 3 más o menos bajo a mi despacho, me pongo a mirar qué empresas son las que han sacado ese tipo de noticias, me pongo a analizarlas, por qué está pasando, A las 3:30 abre la bolsa y yo opero únicamente de 3:30 a 4. Yo no opero más en todo el día. O sea, mi tiempo de operar es de 3 a 4 y cuarto, 4:20, como mucho. ¿Por qué? Porque de 3:30 a 4 es cuando hago las compras, que normalmente suelen ser 1 o 2 acciones al día, no hago más. Y muchos días ni compro, si no veo oportunidades no compro. Y una vez ya he conseguido eso, a partir de ahí ya es mantener esa operación hasta que me saque. Con mis puntos de compra, puntos de venta y tal. Y normalmente a las 4:15, 4:20 he abandonado la oficina. Wow. Claro, y de tranquilo. Te voy a hacer la pregunta de broncano, pero no hace falta que respondas directamente, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo te va con eso? Muy bien. ¿Algún estimado? Las cosas van muy bien. ¿Alguna estimación? Mira, danos un objeto, yo qué sé, un objeto de valor. ¿Un objeto? ¿A qué te refieres? ¿Que me haya comprado? Un objeto de valor que creas que te puedes comprar, ¿sabes?
que me pueda comprar. O bueno, hombre, sí. Una casa perfectamente. Sí. Eso mola un montón, ¿eh? Sí. A ver si es por aquí, somos vecinos. Y me enseñas un par de cosas. Sí. Me está entrando ganas ahora de meterme... Yo no digo nada, ¿eh? El poder de las penny stocks. El poder de las penny stock, cuidado, ¿eh? Claro, entonces eso sería lo perfecto para alguien que quiere empezar a hacer trading con poco capital, que quiere buscar un tipo de crecimiento explosivo. O sea, por ejemplo, yo te hablo un poco de rentabilidades. ¿Qué rentabilidad suelo manejar yo de media desde que... Esto, por ejemplo, lo tengo muy bien traqueado con los alumnos. Desde junio del año pasado a junio de este año, más o menos habremos hecho de media en torno a un 30% mensual. ¿Vale? Mensual. Vale, aquí hay que poner, ahora vamos a poner varios paréntesis porque si no, toda la economía, todo el mundo financiero a mi cuello. Tranquilo que el reel va a ser 30% mensual. Todo bien, entonces. O sea, ¿cuál es la movida? Primero, yo opero de una manera que no es normal, ¿vale? Porque cuando tú operas... una de las cosas que tienes que tener en cuenta es el riesgo que tú estás metiendo por cada operación, ¿vale? ¿Cómo lo suele hacer la gente? Yo tengo una cuenta de 100.000 y meto el 1% por operación, o 2%, 3%. Yo no lo hago así. ¿Por qué? Porque yo soy un cabra loca y como no me... y yo me limito el poder tener acceso a dinero, ¿vale? Porque hay muchas veces que he tenido problemas de, pues eso, de estar en una operación de 20.000 y empieza a bajar, le meto 40.000 pavos más y así tonto el último y empiezo a meter y al final se me acaba dando la vuelta y acabo perdiendo muchísimo dinero. Y como no me gusta perder dinero, ya desde hace unos años pues decidí cambiar ese modelo a... Yo cada mes, o sea, para mí el trading es mi salario, ¿vale? Entonces yo cada mes empiezo con una cuenta más o menos de unos 15.000, 12.000, dependiendo de cómo hayan ido los meses anteriores, e invierto todo ese mes con ese dinero. Al final de mes, todo el beneficio que haya hecho lo saco para mi bolsillo. Todo lo que haya perdido lo relleno con dinero, ¿vale? Entonces, en lugar de estar invirtiendo el 3% de mi cuenta y que por lo tanto mi rentabilidad no fuese tan alta, yo invierto con el 100% de mi cuenta, ¿sabes? Claro. Pero porque estoy limitado de esa manera. O sea, en lugar de invertir con una cartera de 150.000, invierto con 15.000. Qué curioso. Yo hago algo parecido, solo que yo no paro de engordar la bola de nieve. Claro, y bueno, ya eso aparte, yo efecto compounding no hago. Yo lo que tengo es como mi carterita, lo que yo la llamo del día a día, como para sacarme las perras. Claro. Y ¿sabes? Y entonces lo que hago es muchas pequeñas operaciones que luego se van como engordando, pero luego lo dejo ahí. O sea, porque hasta que no me haga falta tampoco. Claro. Y luego otro factor que es también muy importante es que las penny stocks es un mercado en el cual tú no puedes entrar con grandes capitales, ¿vale? Y esto es una frase que se tiene que meter todo el mundo que está viendo este podcast. No puedes pretender invertir tu dinero igual que como lo invierte Warren Buffett, como lo invierten los grandes gestores, ¿vale? ¿Cómo te enseña la mayoría de gente en internet? Oye, mete 500 euros al S&P 500, mete tal, mete a Apple, mete a Facebook, mete al otro. Ahí te están enseñando a invertir como un tío que invierte 100 millones, con gente que invierte 100 billones, porque esas empresas y esos activos están pensados para invertir mucho dinero. Pero nosotros, como inversores particulares, no tenemos por qué invertir en ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, estás escuchando cómo invertir 100 millones cuando tú vas a invertir 1.000. Claro. O vas a invertir 5.000. No pretendas invertir los 5.000 como si ganases, como si estuvieses invirtiendo 100 billones. Claro, que hay gente que está esperando un retorno del 1% anual y se la pela. Porque el 1% de 100.000 millones es un montón. O sea, el 1% de 100 millones es 1 millón. Directamente. Claro, porque yo es que he dicho 100.000 y ya me he liado. Claro. Pero claro, tú inviertes 1.000 euros y hazte un 1% de 1.000 euros. Es que vas a ganar 10 euros a final de año. Eso te va a dar ni para 2 cajetillas de tabaco. O sea, la verdad que basta. Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que meter la gente y cuanto antes se lo meta, mejor. Y tiene que pretender buscar formas de invertir, claro, siempre y cuando dinero que nos sobre, ¿vale? O sea, todo lo de penny stocks, growth sí que puedes llegar a invertir un poco más, etcétera, pero estos son para capitales que, o sea, yo por ejemplo pongo la metáfora de como cuando se te caen 10 céntimos al suelo y no los recoges porque te da pereza agacharte, ¿sabes? Pues un poco ese mismo estilo. Tiene que ser ese tipo de dinero. Exacto, en plan dinero que no te importe perder, ¿sabes? Porque obviamente, o sea, al igual que yo te hablo de las rentabilidades estas tochas y tal, también puedes perderlo todo. O sea, los 1.000 euros que metes los pierdes. Y los pierdes en 4 días. ¿Sabes? Y te quedas tan tranquilo. Entonces, claro, obviamente tienes que tener ahí es una fina línea que obviamente te ofrece rentabilidades súper tochas, pero que también te lo puede reducir. O sea, lo suyo no sería eso, porque yo, por ejemplo, como enseño a los alumnos es
un plan que está bastante claro de cómo tienes que comprar, cómo tienes que vender, cuándo tal, cuándo cual. Y es muy difícil llegar a quemar la cuenta en poco tiempo. O sea, necesitarías varios meses de que no consigas ni una sola operación buena ni nada por el estilo. Menos mal, menos mal. Pero, por ejemplo, tú te ves mi track record y en mi track record yo todos los meses pierdo operaciones. O sea, claro, yo pierdo más operaciones de las que gano. Pero las que ganas son más intensas. Exacto. O sea, yo a lo mejor puedo tener una tasa de acierto de un 30. Pero ¿qué pasa? Que en esas de acierto me hago un 30% por operación y sin embargo en las que pierdo me hago un -4 o un -3, ¿sabes? Claro, claro, pero igualmente tú le recomendarías a la gente que se quiere meter a esto que empiece a tener un poco de tolerancia con la afluencia de dinero, ¿no? Efectivamente. Con que entre y salga, salga y entre y que tú puedas hacer la vista gorda, ¿no? Con eso. Sí, más o menos sí. O sea, sobre todo, todo este mundo, al final tú lo puedes escuchar un podcast, lo puedes escuchar un vídeo, pero sobre todo lo que tienes que hacer es formarte, tío. Verte vídeos de YouTube, verte formaciones, lo que quieras, pero tienes que tener esas bases, ¿sabes? En plan, no quieras hacerlo por ti mismo a lo loco porque es como acaba perdiendo dinero todo el mundo, ¿sabes? Claro. O eso, o haces lo que hemos dicho al principio del podcast, que es únicamente invertir en empresas que utilices, ¿sabes? Y sepas cómo funcionan bien. Y sepas más o menos. Y tampoco me parece una garantía. Y eso tampoco me parece una buena consejo. Claro, tampoco me parece una garantía. Pero o sea, yo creo que todo el mundo, igualmente todo el mundo debería tener unas bases de cómo analizar ciertas empresas, de cómo saber si una inversión puede ser rentable. Y si no tienes esa base, tío, pues entonces ahí ya recurres a lo que hemos dicho al principio. Un fondo, un ETF, claro, se lo das a un gestor que directamente te lo invierta y te paga un porcentaje, lo que sea. Pero eso sería. Y eso que decías de formarte, sí. ¿Qué opinas de todos estos ahora gurús con estrategias milagrosas? Que está el mundo intoxicado, brother. Sí, ¿no? O sea, vamos a hablar de los señores de los reels de libertad financiera. Sí. Cuéntame. A ver, es un mundo, brother, en el que nadie gana dinero, ¿vale? Por lo general. Ni uno, no hay ninguno real. Por lo general no, casi todo el mundo gana dinero con los cursos. O sea, como tú tienes, o sea, tú la única forma que tienes de saber cómo realmente un tío gana dinero o no es que mires su track record y que mires operaciones en directo. Si el tío se pone en directo a operar con los alumnos y te lo enseña y te enseña las operaciones que va haciendo y te enseña cómo va haciendo dichas operaciones y te va enseñando todo eso, es un tío del que te puedes fiar. El 95%, 98% de la gente que hay en internet que te vende formación de inversión, etcétera, no han tocado un directo y no han tocado nada de eso en su vida. ¿Sabes? Wow. En plan, eso es la diferencia entre un tío que es bueno y un tío que es malo. Esa es la manera en la que vas a distinguir. Di algún nombre malo para que la gente tenga cuidado. Nah, eso sería muy feo. Está feo. Eso sería muy feo. Pero no sería feo también para la gente. Ya, pero me puedo buscar muchos problemas y paso. Vale. Porque tú piensas que eso es una mafia. Si yo digo un nombre, mañana me botean la cuenta, fuera mi Instagram. Vale, pero eso me parece un argumento mucho más válido para no hacerlo, porque me parece mucho más real. Decir que es porque estaría feo con ellos, hombre, para mí estaría más feo con respecto a la audiencia, no decirlo. O sea, no, digo estaría feo con ellos hacia ti, porque eso sí. Feo para ti, sí. No soy. Claro, no, vale. Eso, por ejemplo, lo respeto mucho más. Eso, por ejemplo, no. Y, por ejemplo, si alguno quiere aprender un poco a cómo... Bueno, puedes decir alguno bueno. Bueno, mira, por ejemplo, te puedo decir... Fernando Río Fernando RDV. Yo, por ejemplo, tenéis vídeos míos en YouTube operando en directo. ¿Y lo tendréis en la descripción? Sí. Y luego, por ejemplo, también mi ex socio Javier del Valle, que también es tu primo. ¿Qué está pasando? Él, por ejemplo, es un tío que es muy legit. Tíos más legit, por ejemplo... Es que es complicado, ¿eh? Es que imagínate de qué palo. Ya sabéis, todos los que no estéis ahí en eso... O sea, bueno, tampoco... O sea, yo te puedo decir de gente con la que yo haya compartido, ¿sabes? Sí. O sea, yo te estoy diciendo gente con la que yo la he visto operar. Yo pincho, luego tú... Claro. Luego tú o endureces o ablandas el globo. O sea, yo digo gente que yo he visto operar y he operado con ellos, ¿sabes? O he estado invirtiendo con ellos. Por ejemplo, Javier he invertido porque hemos tenido sociedades y todo juntos y hemos invertido el dinero. Habéis escrito un libro, además. Sí. Que lo pondremos en la descripción. Sí. Además, los derechos los donamos. O sea, que compradlo. Yo no habría hecho eso con no gano un duro. Pues yo no habría hecho eso con mi primer
primer libro en la vida. El primero es para comprártelo tú. Tampoco ganas nada, o sea que... Bueno, ¿cuánto te dan por venta? Pues hemos conseguido, no lo sé, o sea, del último pago que nos hicieron, es que no me entero nunca de nada, pero el último pago que nos hicieron fueron 3.000 y pico, que los donamos a Babies Uganda, y ya está, eso en 2 años. 3.000 pavos en 2 años. Sí. Sí, pero por hacer una cosa que sí que se quede ahí. Sí, claro. Regalías. Sí. Para la gente que quiere invertir, por ejemplo, en penny stocks y tenga 2.000, ahora tiene 5.000, ahora ya se puede meter al circuito. Eso sí. Eso sí. Poquito a poco. Entonces, mi primo Javi legit. El primo Javi es legit. Me alegra saber que mi familia es legit. Sí. Fiaros de mí, por favor. No, y fuera coñas, además. O sea, ahí no... y luego, por ejemplo... Estoy pensando alguno de YouTube. Hombre, de YouTube, por ejemplo, hay uno que se llama Jeremy en americano, que ese, por ejemplo, también es bastante legit. Y el chico este de Andorra, el que es así, que se parece un poco a Juan Beato, pero más gordete. ¿De trading? Sí, tío, bueno, no solo de trading, habla así como de todo tipo de estrategias financieras, de pues cómo él hizo su riqueza. Sí, es que no me acuerdo cómo Javi se llama. Linares. Sí, será ese, ¿no? Porque que es como Juan Beato, pero un poquito más... Sí, creo ¿no? que puede ser Javi Linares, no lo sé. Lo voy a buscar. Que es economía en general, inversión a largo plazo y tal. ¿Javi Linares has dicho? Sí. No se parece a Juan Beato, la verdad. No es ese. No pasa nada. Cuéntame. Se parece a Juan Beato, no lo sé, bro. Ese, por ejemplo, no es un mal tío. O sea, ese tío te enseña forma de invertir muy a largo plazo, bien, guay. De meter 500 euros en el S&P 500. Pero no a malas, en plan bien, o sea. Bueno, el tonito sí es genial, a mí me ha encantado. Claro, pero porque yo no defiendo ese tipo de forma de invertir, pero para un tío que no quiere preocuparse por su dinero y tal, que al final es su público, lo defiendo al 100%. Te voy a decir una cosa, a mí cuando alguna vez alguien cercano me pregunta sobre el tema, claro, yo siempre les digo lo mismo. Les digo, mira, yo soy tú y yo ni me lo pienso. O sea, yo empiezo a crear un excedente y lo meteré en un fondo indexado directamente. Claro. Y me olvidaría. Porque eso al final siempre te va a dar la mejor rentabilidad con respecto al esfuerzo o el riesgo que tú estás poniendo. Más. O sea, crear un excedente y seguir mes a mes no es difícil. O sea, no, y eso es lo que recomiendo a todos mis colegas. Porque así luego no me preguntan por operaciones. Claro. Y así luego no me dan por culo diciendo, oye, ¿qué está bajado? ¿Qué está subido? Tal. Yo les digo directamente, chicos, S&P 500, chicos, fuera. Eso es lo peor, yo no me involucro por eso. O sea, yo me gestiono lo mío. Ya estuve en su época invirtiendo un poco de dinero de gente y tal, sobre todo familiares y tal, pero... Acabe harto, tío. Es una... No mola. Lo único que haces es agobiarte. Es más psicólogo que inversor. Porque tienes que estar ahí asegurando tranquilo, no sé qué. Y la gente va con las prisas, una prisa que no te ha dicho a ti. Tal cual. ¿Sabes? Ellos quieren ganar un dinero en un tiempo y tú estás ahí diciendo, pues, haberme lo dicho. ¿Sabes? Y ajustábamos para eso, ¿sabes? Tal cual. Pero en fin, sí, realmente. Entonces, ya hemos dicho que recomiendas empezar. ¿En los growth? Sobre todo, si alguien tiene que empezar en acciones en crecimiento. Luego, si le gusta algo más de volatilidad, etcétera, penny stocks. Si no tienes ni idea y no quieres hacer nada, S&P 500, 500 euros al mes. A tope. ¡Qué toro! Y luego ya, pues sobre todo, tío, sobre todo para invertir, formación, tío. ¿Y herramientas o apps así que recomiendas que se utilicen? Apps así chulas, puedo recomendar Finbit, que es una de internet, que esa sirve para buscar categorías de empresas, el tema de mirar los sectores, mirar ese tipo de cosas. Es interesante porque tiene una parte de un buscador que tú pones, pues por ejemplo, empresa que esté creciendo ventas, o empresa que esté creciendo beneficios, o empresa que tenga ahí ya, el problema es que para saberla utilizar sí que tienes que saber un pelín, ¿no? Claro. O sea, la base, tampoco te digo nada muy loco, la base. Pero bueno, al final esa página, por ejemplo, es muy buena. Para tema de mirar gráficos, yo, por ejemplo, la plataforma que utilizo se llama Webull, ¿vale? Es un broker americano, pero yo no lo utilizo como broker, sino que yo lo utilizo simplemente para mirar gráficos. Ah, vale, solo como análisis. Sí. Luego, como broker, yo utilizo Interactive Brokers, que es el número 1, o sea, es la empresa, creo que no sé si el broker mejor cotiza, pero prácticamente, o sea, es un broker que cotiza en bolsa por 100 billones o algo así, o sea, sí. Si eso es más grande que bancos españoles, o sea, si eso quiebra, tenemos un problema, ¿sabes? Entonces, eso, por ejemplo, esa plataforma la puedes usar, es muy segura, no va a pasar nada. ¿Sencilla? Sí, sencilla, sí. O sea, es mejor que cualquier mierda que te recomiendan de las Islas Caimán, que te recomienda a todo el mundo, tío. ¿Como por ejemplo?
tío, o sea, tú piensas que en el mundo del trading, ¿vale? El nicho, hay dos formas en las que la gente gana dinero. Te venden cursos, ¿vale? Sin tener ni puta idea. Y la otra, que es a base de CPAs, que es coste por adquisición, ¿vale? Los brokers es básicamente la entidad donde tú compras y vendes acciones. Hay brokers que se crean en las Islas Caimán que meten unas comisiones y un de todo a los clientes que flipas, en plan, a lo mejor inviertes 100 y te han cobrado 40 por operación, ¿sabes? Las movidas de ese palo. Y claro, ellos lo que hacen es muchas colaboraciones con influencers donde dicen, oye, te pago 300 euros el tío que meta 300 euros dentro del... Por cada euro que metan... No, porque o sea, si un tío yo te invito y tú metes 300 euros, harían 300 pavos, ¿sabes? Entonces de repente organizo la típica semana de pasar de 1.000 a 10.000 dólares haciendo trading. Te tienes que registrar en este broker para poder acceder y meter 300 euros. ¡Wow! Meten a 1.000 personas por 300.000 pavos se levantan y fuera. Y a chuparla. Vaya negocio. Claro. Yo cuando escucho cosas de estas así como dinero tan rápido se me cae la cabeza al suelo. Nah, pero eso es puro scam, tío. Eso se quedan con todo el dinero de la peña y no... Eso es pura mierda. Es casi mejor que se compre un curso. Pero, ¿algún culpable o también te pueden venir a cazar? Mejor no prefiero hablar. Vale. vale. Pues vamos, o sea, el típico tío, no que eres muy loco, o sea, ya, pero me gusta. O sea, no tengo un nombre exacto, pero vais a ver el típico tío en TikTok con los Lamborghinis, los billetes en el aire. Para que la gente entienda. Vale, sí, pero no es lo mismo. Estilo, vale. No es lo mismo, pero sí. Que te salen los anuncios de Instagram y dices tú, hostia. No te salen ni por anuncios, por lo general. Suele ser más porque no les dejan ni poner anuncios. Claro, puede ser a lo mejor gente que tiene un seguimiento para hacer otra cosa. O sea, suelen ser grupos de Telegram de estos raros y tal, cosas de ese estilo. O sea, por ejemplo, te voy a decir, por ejemplo, quién hace mucho esto, que lo vi el otro día. Temas de cuentas de memes rollo Ceci Armin no lo hace, pero un poco ese estilo. Sí, o sea, cuentas que luego salen los... O sea, tú ves un meme y los primeros comentarios son wow, de Cash App in the claro, $100. Cuentas de memes que de repente suben una historia y dicen, chicos, reto de 1.000 a 10.000 euros haciendo trading, métete en el Telegram, 300 pavos, y eso. Qué loco. Bueno, pues vamos a hablar de ti, ya que no queremos atraer a ninguna cuenta de memes. ¿Cuál ha sido, tú crees, tu peor cagada como inversor? O sea, mi peor cagada yo creo que fue en el momento en el que... Bueno, te puedo decir dos. Una, que es con menos capitales, que es básicamente al principio, en el que estaba todo el día cambiando de estrategia, probando 1000 cosas, etcétera. Entonces al final acabas perdiendo dinero. Y luego la segunda fue en el momento en el que yo hice mucho efecto compounding, ¿vale? Yo al principio no hacía lo de sacar el dinero cada mes, etcétera. Yo directamente todo lo iba reinvirtiendo y llegó un punto en el que gané mucho dinero, pero en un día, ¡pum!, menos 40 y pico mil pavos en un único día, ahí, ¡fa! ¡Chao! ¿En Penny Stocks? Sí, en una empresa. ¡Wow! Pero huevos de acero, mi colega, ¿eh? Sí. O sea, esto anula la siguiente pregunta que te iba a hacer. Seguramente habías perdido todo. No perdí todo, invertí más de 100.000 euros, pues prácticamente perdí casi un 40 y pico %. Me siento un pececillo aquí a tu lado, tío. En una small cap, creo que tenía como el 2% de la empresa, algo así. ¡Mi colega! Hostia, que sale entre los 100 inversores con más cotización en esa empresa, ¿sabes? Sí. No, y por ejemplo, una empresa que compré el año pasado, que también perdió bastante dinero, GRRR, Gorilla Technologies, una empresa de inteligencia artificial ambientado a la ciberseguridad y movidas. Era una empresa que cotizaba más o menos en 10. Es que no sé, porque luego hizo una movida, entonces no me sé exactamente el precio, pero vamos, justo en febrero del año pasado llegué a tener 70.000 pavos en esa empresa, le perdí 20.000 al final, pero esa empresa pasó de 10 a 2 dólares, que ahí fue cuando me mató a mí. Yo vendí más o menos como en 5, pero también recompré algunos puntos, bueno, movidas. Y luego de 2 dólares pasó a 30 y pico. ¿Y tú ya estabas fuera? Sí, en plan, wow. Pero a los meses, o sea, igual yo vendí en junio, a partir de septiembre tocó el 2, y luego ya a partir de ahí hasta yo creo que febrero o marzo, hasta 30 y pico dólares. Wow, pero o sea que yo por lo que veo nunca te has quedado atascado en un activo, ¿no?
No, eso nunca. No, Bueno, estoy atascado ahora. Ahora mismo estoy atascado en uno, sí. Es que Porque eso es uno de los problemas de invertir en small caps, que cuando inviertes con tanto capital, tú piensas que a lo mejor el volumen de esa empresa diario, ¿vale? Es decir, cuántas transacciones hay, cuántas compras y ventas. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una en la que hay 4.000, 5.000 acciones de venta diaria, ¿vale? Es una acción que vale más o menos unos $4 aproximadamente. Yo tengo 13.000 acciones. O sea, es decir, yo movería, si vendo todo lo que tengo, movería el por 3 del volumen que hace medio. ¿Sabes? Pero ¿qué pasó? Porque compré hace unos meses en 1,90, 15.000 pavos y ahora me he hecho un por 2, pero no puedo vender. Porque o sea, de hecho, sí, no puedo vender. Pero ¿porque joderías la empresa o qué? O sea, jodería, me autosabotaría, porque si yo intentase vender todas mis acciones, las tendría que vender a muchísimo menor precio hasta encontrar compradores. Tendrías que del número que son. Empezaría en el precio actual, pero claro, a lo mejor pues empezaría en vender en 4, pero luego vendería en 3, 2, 1. Mediante fueses vendiendo irías perdiendo. O sea, a lo mejor yo la última acción la vendería a 2,5 y no habría ganado prácticamente nada, imagínate. Wow, claro. O sea, no sé ahora mismo precios de cotizaciones y tal, porque hace muchos días que no la veo, pero vamos, más o menos. Qué locura. Sí. Qué mierda. O sea, ahora mismo estoy estancado. O sea, sí que es cierto que podría ir vendiendo pues 100 acciones diarias poquito a poco, claro, ¿no? o 300 acciones diarias, que de hecho es como funciona. Pero se daría en cuenta. No pasaría nada. O sea, no pasaría nada. Lo que pasa es que tampoco la quiero vender porque aún creo que puede llegar a subir un poco más, pero... ¿Sí? ¿Cómo se llama? HYFM. HYFM. Sí. ¿De qué es? Es una movida tocha. Es una movida tocha, ¿no? Es una movida que tocha. La explico, si no me equivoco, creo que tengo un vídeo en YouTube que lo hice en abril de las 5 empresas que te harán millonarios este año y estaba esa. Y antes de que subiese, antes de todo. ¿Sí, no? Sí. Entonces esa... Ahora, quiero ir a ver. Hazme una lista de empresas que tú crees que a día de ahora puede ser un buen momento para empezar a bichear. Hombre, a día de ahora, por ejemplo, empresas que pueda haber interesantes. Hay una que me gusta mucho, que se llama Futu, que la estuve mirando el otro día. Futu es una empresa growth que es un broker chino. Futu, F-U-T-U. Tal cual. Sí. Es un broker chino bastante interesante que está creciendo a muy buenos dígitos y puede ser bastante top. O sea, a nivel análisis técnico y a nivel análisis fundamental está bastante bien. Luego, ¿qué más cosas podríamos...? Es que esa es la principal empresa que tengo así analizada últimamente, te diré. Luego de pennies, la única que tengo es la de HYFM. Compré una hace unos días que era UAVS, que la compré en 1,40 y la vendí en 1,60, pero ya está. O sea, vendí parte en 1,60, luego lo demás lo vendí en punto de entrada. Y yo creo que es que ahora mismo tampoco veo nada mucho más, tío. Es que yo sobre todo vivo mucho en el día a día, ¿sabes? En plan... Claro, tienes que verlo tú en ese momento. Sí, y luego la mayoría de mis empresas growth ya es que han subido un poco o directamente las he tenido que vender porque han bajado. Me falta hacer research últimamente. Hay que... Si me hubieses dicho, hubiese preparado una lista. Hombre, No sé si estaba en el este, pero... No estaba. Vale, si me lo hubieses dicho sí que me habría preparado alguna listilla. Habrías, tío, pero es que no se me ocurre todo. A mí se me Ya, nada, no te preocupes. Ya, pero de todas formas, que falta una remesa, ¿no? Esto va por remesas. Vale. Imagino, ¿no? Digo. Sí. Vale, ¿cuál es el consejo financiero más estúpido que has escuchado en internet? El más estúpido, 301. SP500. No. Yo creo que lo peor, tío, abrirte una cuenta de fondeo, ¿no? ¿Cómo? O sea, básicamente dentro del trading, ¿vale? En el trading tú lo puedes hacer en diferentes activos, ¿vale? ¿Cuáles son los principales activos que hay? Bitcoin, futuros, acciones, índice, bueno, sí, futuro sería eso. Vamos a decir acciones, vamos a decir penny stocks, ¿vale? Y ya. ¿Cuál es el problema de todas las demás? Por lo general, que son activos y Forex, que Forex es intercambio de divisas. ¿Cuál es el problema que tienen todos estos? Que realmente se mueven muy poco diariamente, que se mueven un 1%, un 2%, un 3% diario. Incluso Bitcoin, o sea, se dice que sí, mucha volatilidad, dale, se mueve un 2, 3 al día, tampoco se mueve muchísimo más. La volatilidad es en ciertos marcos de tiempo, realmente. Efectivamente. Entonces, realmente tú como trader, si tú inviertes $10.000, es lo que hemos hablado antes, te haces un 3%, no es nada. Entonces lo que hace la gente es recurrir a cuentas de fondeo, que son empresas las cuales te prestan dinero.
Entonces tú pillas y dices, oye, pues yo quiero una cuenta de fondeo y te dan 100.000 pavos y tú empiezas a invertir con esos 100.000 pavos y lo que ganes os lo dividís, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para poder acceder a estas cuentas de fondeo tienes que pasar primero con varias pruebas en las que te dejas una pasta, en plan, a lo mejor pasar una cuenta de fondeo te vale 600 pavos, cumpliendo unas características específicas que te dicen, y luego te dicen que te dan 100.000 euros. La realidad es que no te dan 100.000 euros, te dan 100.000 euros ficticio, ¿vale? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un negocio que está pensado con la estadística de que el 90% pierde dinero en bolsa. O sea, entonces, te dan un dinero que no existe hasta que... O sea, si lo ganas... No, siempre es ficticio. Si lo ganas, ellos te lo dan de verdad. ¿Pero de qué dinero te lo dan? De todos los que han pasado las pruebas que no lo han conseguido pasar. Hostia, o sea, son de los 600 pavos de todo el mundo. Claro, entonces imagínate... ¿Y si pierdes con ese dinero ficticio ya pierdes? Sí, claro. O sea, ellos te ponen unas características que es, tienes que llegar a un 2% diario, no puede bajar el trade por debajo de un 1% diario, no sé cómo son las exactamente, ¿vale? No puede bajar más de un 1%, no puedes tener un riesgo más de X, tal, y tú tienes que cumplir todo eso. Todo eso está pensado para que tú en ningún momento te vuelvas loco. En plan, no que de repente pases 100.000 a 400.000 y digas al tío, dame mis 400.000, ¿sabes? Claro. No. O sea, eso está todo limitado para que como mucho al mes a lo mejor puedas hacer 3.000, 4.000, 5.000 si eres muy bueno. Pero claro, tienes a 3 tíos a los que les pagas, que están todo el día subiendo cosas en redes, lo subes en redes sociales, etcétera, de cómo les estás pagando, pero luego tienes otros 97 que te pagan los 600 pavos, que no consiguen pasar las pruebas, y 600 por 100 pues son 60.000 pavos. Pagas a los 4 tíos que han ganado 3.000 pavos y con los 60.000 pavos y acabas ganando 40.000 pavos, ¿sabes? O lo que sea. Sí, o sea que eso es masivo. O sea, eso es un buen negocio si lo haces tú, ¿no? O sea, si eres tú el que presta cuentas de fondeo. Efectivamente. O sea, sí que es verdad que luego puede haber gente que gane dinero en cuentas de fondeo, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, eso es uno de los consejos que más se da en internet. En plan, ábrete tu cuenta de fondeo y empieza a hacer trading, con dinero prestado, del cual tú no estás perdiendo, ni nada por el estilo, cuando la realidad es, tío, déjate de gilipolleces, métete en activos mucho más volátiles si quieres conseguir eso y ya está, ¿sabes? Métete en small caps, que esos 600 euros los puedes meter y te puedes, hombre, a lo mejor no te haces 1.000, 2.000 el primer mes, ¿sabes? No, porque sería hacerte un por 3. Claro. Pero a lo mejor de 600 a dentro de 2 años, esos 600 sí que los has podido llevar a lo mejor a 6.000 o 7.000, ¿sabes? Y entonces ahí ya puedes empezar a trabajar, claro, ¿sabes? Cifras realistas, pero positivas. Claro. Realmente. Vale, hay una frasecita, sí, específicamente que he visto que dices, bueno, que sueles decir por ahí, dices, vale, que invertir es más mental que técnico. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Básicamente nos referimos a que tú puedes saber toda la teoría, absolutamente todo, pero realmente el principal factor que hace que un inversor gane dinero o pierda dinero es lo mental, ¿sabes? Es con la mentalidad que tú entras a operar, qué estás dispuesto, o sea, cómo es tu planteamiento, qué rutina tienes, qué hábitos, en plan, eso es muy importante dentro de la vida de un trader, entre comillas. Mis hábitos son bastante malos, pero bueno, sí es verdad que la gente suele tener mejores hábitos y... ¿Qué tipo de hábitos, rollo? O sea, a ver, no es que sean malos, o sea, no estoy en un parque ahí y tal, o sea, pero me refiero que mi vida es muy de estar 10 horas sentado en una silla, ¿sabes? Ya, a eso me refiero. Claro. O sea, que la gente dice, no, agua, hielo, tal. Bueno, entonces, al final, lo más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir o hacer trading, sobre todo, es tener ese planteamiento mental de que no te vas a poner nervioso, de que no vas a sobreoperar, de que no vas a buscar de ganar dinero rápido, de que no vas a exponerte a mayor riesgo del que deberías, de que no vas a hacer locuras, de que si se te gira la operación vas a vender y no vas a seguir comprando o cosas por el estilo. Claro. O sea, al final la mente juega uno de los mayores factores dentro de cuando tú inviertes o haces trading, porque va a ser lo que te hace la diferencia de ser rentable o no. Claro. Al final estrategias hay 1000 y yo de hecho siempre lo digo, en plan, yo no soy el mejor inversor del mundo, ni soy el que más sabe. Por delante mío hay millones y millones y millones y millones y millones y millones de personas. O sea, yo no soy un tío diferente a cualquiera que nos esté viendo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no es que haya dado con un método, porque tampoco lo llamaría método en plan así de estos métodos mágicos que tú has dicho antes, pero yo he dado con algo, o sea, lo que yo creo que me diferencia respecto a los demás es también el no saber tanto, ¿sabes? Porque la sobreinformación acaba jugando un factor que es primordial. Si toda la información fuese correcta y tú dijeses, vale, yo me sé sé prácticamente todo de finanzas. Si tú analizases una empresa, jamás serías capaz de invertir en una empresa.
Porque todas, alguna, cumpliría algo que no te gusta. Que no puedes. O sea, que no puedes o porque la deuda es muy alta o porque no está ganando suficiente. Claro, hay factores sobre los que no tienes control. Efectivamente. No, y porque tampoco existe una empresa perfecta. O sea, no existe una empresa que crezca a triple dígito con cero deuda año tras año, con un producto innovador, con 2 empleados. Y vas a ser tu primer listillo que coge y invierte en ella. Claro. Una empresa que es un unicornio y vas a ser tú el primer mejor que un unicornio sería, vamos. Claro. O sea, no existe una empresa así. Entonces, como no existe una empresa así, a nivel financiero, ¿sabes? Todos los grandes gestores y todos los grandes tienen ese problema en general. Y obviamente aparte de que invierten muchísimo dinero, que esto también, o sea, lo que he dicho antes, no es lo mismo hacerte un 30% mensual con 10.000 pavos que hacerte un 30% mensual con 100 billones, como lo hace Warren Buffett, ¿sabes? Pues eso es muy fácil. Warren Buffett no hace un 30% normal, pero me refiero que, o sea, lo que han hecho ese tipo de inversores es mucho más locura que lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho es una mierda, ¿sabes? O sea, porque tú las small caps y las pennies, a la que vas a meter 20.000 euros por operación o 30.000 euros por operación, ya no puedes. Por lo que me ha pasado con la empresa esta que te he explicado, ¿sabes? Claro. O sea, tienes un límite. O sea, yo en penny stocks tengo un límite. Yo nunca me voy a poder comprar un yate, ¿sabes? Claro. Un yate de 50 millones, es imposible. Es imposible. Es imposible. No sé que seas constante. Tampoco, es imposible. Porque el capital que yo puedo llegar a invertir nunca me va a dar la capacidad, por mucho que lo llegue a invertir y tal, a comprarme un yate de 50 millones. O sea, sería muy complicado. ¿Cuál es el mayor caso de éxito que has tenido tú entre la gente que has enseñado? ¿De mis alumnos? Sí. Ahora que hablamos de yates y de comprar cosas, se me ha dicho yo, en verdad. ¿Qué es lo más así? Lo más tocho fue uno que se compró un barco y le puso mi nombre. ¿Qué? Sí. Oye, luego me lo pasas y lo ponemos en edición para que veamos el barco. Bueno, que no sé si tengo la foto porque fue hace unos años y ese tío ha desaparecido de mi vida, pero... ¿Ha desaparecido? Sí, fue en 2022. Pero se llama Roberto. Te mandamos un saludo, Roberto. Sí, sí lo ve. Mándale un saludo. Igual te puedo mandar alguna captura, yo creo. Igual sí que tengo algo. No sé. ¿Cómo era el barco? ¿Cuánto costaba el barco? Era un velero, a saber, no era un yate. Bueno, coño. O sea, era un velerito bien. ¿Es un barco? De 40.000 euros, yo creo que sería algo así. Es un barco. Con las small caps, sí. Con las small caps, joder. Sí. Qué puto Roberto. Sí. Y le puso mi nombre. Aunque, bueno, lo puso en femenino, porque los barcos tienen que ir en femenino. Entonces... Sí, ¿qué le puso? ¿La Fernanda? Sí, la puso Fernanda. ¿Fernanda? ¡Qué loco! Pues ese Ruiz de Velasco o algo así. Pero, a ver, al final... y luego así ha habido... O sea, a ver, tampoco cosas tan específicas, pero luego alumnos que ganen 5.000, 3.000 euros al mes, barrios. Joder. ¿Y has tenido suficiente gente como para poder reconocer un patrón entre los que van a triunfar y los que van a palmar? Más o menos te diría que sí, tío, más o menos. ¿Y cuál es ese patrón? No del todo, pero sí. O sea, sobre todo lo que más se identifica es las ganas que le pone la gente, tío. El tío que está todos los días en directo conmigo, que se mete, que está pendiente de las operaciones, etcétera. Ese tío acaba ganando mucho más resultados que cualquier otro que solo se mete una vez a la semana. Sobre todo, tío, al final, como todo humano, es dependiendo de lo que te impliques en las cosas, ¿sabes? O sea, el que más se implica al final que acaba siendo el que más gana. Así que es verdad que luego, por ejemplo, sí que pueden surgir algunos perfiles pues que por lo que sea están tocados con varita, ¿sabes? Y los tíos se meten en todo y ganan y no sabes ni cómo, porque serían cosas que tú nunca harías, por ejemplo, en base a lo que tú le has enseñado, de repente está haciendo eso mismo, pero con cosas que tú nunca harías, pero que le sale bien, ¿sabes? Funcionan. Y de esos también he tenido varios casos. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el más loco de los varitas? O sea, no, pero suelen ser sobre todo formas de operar específicas, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, una de mis estrategias es esperar a que baje un poco, compro en esa bajada y luego ya va subiendo, si va cumpliendo ciertas cosas, pues este tío en lugar de comprar en ese momento, cuando ya empieza a subir, de repente compra más avanzado, lo cual le permite llegar a coger operaciones que yo no consigo coger porque no llegan a hacer esa forma o cosas por el estilo. Es un pelín más complejo. Eso suele ser así lo principal. Y luego, por ejemplo, los peores perfiles, tío, son los que no se enteran de nada. Pero hay algunos perfiles que sí que les cuesta un poco más. Que no saben que no saben el ABC. O sea, a mí, por ejemplo, con todo el respeto, si lo está viendo algún alumno, sí que es verdad que me ha llegado algún alumno de, pues a lo mejor alguien más mayor, de 40 años, 50 años, que no sabe muy bien cómo mirar las cosas y tal. Entonces, esos son, por así decirlo, los clientes y los alumnos con los que más te involucras, ¿sabes? En plan, con eso sí que, pues, a lo mejor cada 10 días les estoy llamando uno a uno en 20 minutitos para decirle, oye, ¿cómo vas? Tal, ¿qué tal lo llevas? Tal, y te van contando un poco. Que luego esos acaban siendo los mejores. Porque, por ejemplo, yo con el Roberto llevo desde 2020 operando, ¿sabes? Y lo del barco fue en 2022, más o menos. Wow. O sea,
Que luego también esos, cuando ya lo consiguen, operan muy bien. Pero... Porque al final es lo que te digo, la metodología que yo utilizo no es difícil, o sea, es que no... Y como tú bien dices, es reproducible en un entorno de rutina, ¿no? Claro, claro. Y este, por ejemplo, pues lo que te digo, era mayorcete e igualmente se enteraba de las cosas. Sí, ¿cómo le va el mayorcete? ¿Cómo le va el mayorcete? ¿Le va bien? Bueno, está jubilado, no sé cuántos años tiene, 60... Pero 70, digo, que si va bien con las inversiones. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto gana más o menos? Lo que pasa es que es lo que te he dicho, tío, llevo mucho tiempo sin hablar con él. O sea, sé que la última vez que hablé con él, que fue más o menos como en 2024 más o menos, estaba haciendo unos 3.000 euros al mes más o menos. Joder. Es verdad que el Roberto venía de trabajar en el Banco Santander, lo que pasa es que no tenía ni idea de invertir. ¿Y qué hacía ahí? O sea, no tenía idea de invertir en penny stocks. Vale, que se entienda, bueno, pobre Roberto. Pero tenía, os imagino que por lo menos estaría familiarizado con las apps, los brokers, los... Sí, es un poquito. ¿Un poquito? ¿O le costaba el Windows? A ver, pero ya eso no ya es cambiarse un poco, ¿sabes? Entonces, al final siempre acaban surgiendo dudas, tío. Vale, ¿y cuál sería, así un poquito para cerrar la dinámica, un consejo que le darías así a una persona que esté ahí un poco pensando en si invertir o no? Y en caso de que sí, luego dile otras palabras para inspirarle. O sea, yo buscaría, obviamente que sí, ¿vale? O sea, una persona que tiene su dinero, está perdiendo mucho dinero y por inspirarte, sobre todo, piensa que vivimos en un país, tío, que está jodido. En plan, estamos cada vez más jodidos, cada vez dependemos más del dinero, cada vez va a ir a peor, vamos a tener menos libertades. La única forma de conseguir libertades, por desgracia, en el siglo XXI y en la era capitalista en la que vivimos, es a base de dinero. Entonces, a base de comprar dicha libertad. Por lo tanto, el dinero que tienes en el banco, pues lo único que está haciendo es perder valor, y cuanto antes lo empieces a mover, más dinero generará y por lo tanto más libre podrás ser. ¿Y qué ha dicho Fernando? ¿Qué ha dicho? Ha sido un placer, primo. Un placer, primo.